Buenas tardes, querida familia Conexión, a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos están observando a través de las pantallas, a través de las redes sociales. Que Dios bendiga mucho a la familia, que Dios bendiga mucho a los que están congregando en esta iglesia y en otras iglesias, y que Dios bendiga mucho también a aquellas personas que quizás nos están escuchando por primera vez, ¿sí? Y que quizás nunca escucharon hablar de Jesús, de Cristo, de Dios. Le damos la bienvenida a Familia Conexión. Amén. Sin más, vamos a compartir una palabra poderosa de Dios. Y déjame decirte que esta palabra en primer lugar, es para mí. ¿Sí? Yo esta semana lo estuve observando, lo estuve allí comiendo, como así decirlo, ¿no? Y Dios hablando a mi corazón, hablando a mi mente, a mi espíritu. Y este año de la visión, ¿sí? Dios quiere bendecir tu vida, Dios te está llamando a vos, a mí, a todos en general, ¿sí? Dios tiene propósitos con tu vida. Entonces vamos a ver un poquito sobre la vida del apóstol Pedro, pero vamos a darle un pantallazo nada más, porque realmente la vida del apóstol Pedro es algo tremendo, ¿sí? Y cuando uno entra ahí a estudiar y a ponerse y a ver todos los aspectos, ¿sí? Se hace largo, muy largo para estudiarlo. Pero vamos a darle un pantallazo. Desde que Pedro se encontró con Jesús por primera vez, ¿sí? Y recibió la visión de ser pescadores de hombres, hasta la primer prédica que tuvo el apóstol Pedro, que se convirtieron algo así como 3.000 personas, o un poquito más, poquito menos, ¿sí? La fe de Pedro estuvo pasando por varias etapas. Fue pulida, ¿sí? Allí la fe de Pedro fue puesta a prueba. Pedro experimentó, Pedro vio, observó. Y también se equivocó, pero Jesús mismo lo volvió a levantar, lo volvió a introducir, ¿sí? En la visión que le había dado al principio. Y todo esto le sirvió al apóstol Pedro para poder cumplir con la misión. Porque recuerde esto, lo que nos predicaba el pastor las últimas veces. Visión requiere movimiento, ¿sí? Si tenés una visión, no te podés quedar solo con la visión, requiere movimiento. Así que a moverse, a ponerse en movimiento, ¿sí? Esta palabra es para los cristianos, esta palabra es para aquellos que nos escuchan por primera vez, esta palabra es para todo el mundo, para todos aquellos que tienen sus oídos abiertos a la voz de Dios, ¿sí? Entonces sigamos continuando. Vamos a ver un pasaje bíblico, Hechos capítulo 2, verso 41, si lo tienen ahí en pantalla. Pero antes de esto, antes de este versículo, ¿sí? Dice, vamos a leerlo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿ok? Acá estamos hablando del primer discurso del apóstol Pedro. Es algo tremendo, ¿sí? Su primer prédica, su primer mensaje, ¿sí? Dice que se puso en pie junto a los 11 apóstoles y empezó a hablar. Y el Espíritu Santo se empezó a mover. Y se añadieron a la iglesia de Cristo más de 3.000 personas en aquel entonces. Pero para llegar a ese punto, la fe de Pedro pasó por varias etapas. Y te quiero decir a vos que me estás escuchando, y le quiero decir a los que estamos aquí presentes, que tu fe, que mi fe, pasa por varias etapas. Y vamos a ver 4 etapas de la vida del apóstol Pedro. La etapa donde ve la visión, donde Jesús le muestra, donde Jesús lo llama. La etapa donde el apóstol Pedro ve las maravillas de Dios, los milagros, los prodigios, y experimenta personalmente también algo de eso. La tercera, donde Pedro niega a Jesús. Un periodo oscuro ahí del apóstol Pedro. Pero después está lo maravilloso, la 4ª etapa, donde Pedro se reencontró con Jesús. Y eso es algo maravilloso. No sé en qué etapa estás. Si estás en la etapa donde nunca escuchaste de Dios, donde nunca escuchaste de Cristo, y a lo mejor estás sintiendo que hay algo más en esta vida. Es Dios el que te está llamando. No importa la situación en la que estás, no importa dónde estás o qué estás haciendo, Dios te está llamando siempre.
¿Sí? Y puede ser que estés en la etapa donde estás experimentando los milagros y los prodigios de Dios. Puede ser que estés en la etapa en donde a lo mejor estás renegando, ¿sí? Y a lo mejor estás en la etapa donde te estás reencontrando con Jesús. Y es el momento donde debemos ir más profundo en nuestra relación con Dios, porque hay mucho más en esta vida, ¿sí? La vida no es solamente trabajar, ir, volver, comer, comprar, gastar. La vida va mucho más allá. Hemos sido creados y hemos sido llamados para servir y para honrar a Dios. Bien, sin más, vamos a seguir, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro se puso en pie, empezó a predicar y se convirtieron más de 3.000. Qué glorioso que es eso, ¿no? Bien. Vamos a ver el siguiente capítulo, Mateo capítulo 4, verso 18 al 19. Vamos a ver algunos versículos, pero lo vamos a ver rápido, como dije al principio, un pantallazo rápido, ¿sí? Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, es la primera etapa del apóstol Pedro. Estaba ahí en sus tareas normales, pescando, ¿sí? Tirando las redes allí con su hermano. Y Jesús le dijo, vengan en pos de mí, vengan conmigo que los voy a hacer pescadores de hombres. Ahí es donde Jesús introduce la visión para Pedro, ¿sí? También para su hermano, pero estamos hablando de Pedro. Vengan a mí que los voy a convertir en pescadores de hombres. Los voy a usar para rescatar almas para el reino de Jesús. Ahí Jesús empezó a implantar la visión, la primera etapa del apóstol Pedro, ¿sí? Donde Jesús le muestra la visión. Jesús le dio la visión. Escuche esto, el apóstol Pedro fue instruido por el mismo Jesucristo, por el mismo maestro de los maestros. Fue instruido por el mismo Jesús, experimentó los milagros que hacía Jesús. Ahí cuando Jesús iba predicando el Evangelio, predicando su reino, estaba el apóstol Pedro, estaban todos los apóstoles y el apóstol Pedro estaba ahí mirando, observando los milagros, ¿sí? Experimentando, viendo el poder que emanaba de Jesús. Y en una oportunidad también Jesús se aparece en el mar caminando en el medio de una tormenta y todos se escandalizaron y pensaban que era un fantasma, pero Pedro le dijo, si eres tú, yo también quiero caminar por el agua, por arriba del mar. ¿Sí? Y ahí se tiró Pedro y empezó a caminar sobre el mar hasta que dudó y se cayó. ¿Sí? Pero Pedro experimentó, vio en primera persona y experimentó él mismo los milagros de Jesús. ¿Cuántos experimentaron milagros de Jesús? Yo lo he experimentado. Un pequeño break. El pastor contó la vez pasada que casi se ahogó, ¿se acuerdan? Y yo me reía mucho porque yo también casi me ahogo, no en esa belleza de donde estaba él, pero era en un río ahí en la provincia de Corrientes. Me quise hacer nadador y tragué más agua en mi vida en esa oportunidad que en ninguna otra, ¿sí? Pero a veces debemos ir a lo profundo, ¿sí? Debemos ir a lo profundo. Y el apóstol Pedro Pedro en ese entonces se estaba metiendo en lo profundo, estaba experimentando, estaba viendo y estaba experimentando los milagros de Jesús. Continuamos. Segunda etapa, Dios revela la identidad de Jesús a Pedro, también otro periodo, otra faceta, otra cosa espectacular que tuvo el apóstol Pedro. Mateo capítulo 16, versos 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, estaba hablando Jesús de él mismo. Y le preguntaba a sus discípulos y le decía, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Brad Pitt? ¿Sí? ¿Quién dice que soy yo? No sé qué personaje famoso habría en aquel entonces. Pero entonces los discípulos empiezan a responder y dice, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros decían Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. No sabemos exactamente quién eres.
Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí la pregunta de Jesús directa para sus más íntimos, para sus 12. ¿Usted quién cree que soy yo? ¿Y quién saltó? Pedro. Escuche. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De vuelta Pedro ahí experimentando y Dios revelando a la vida de Pedro quién era Jesús. Eso fue algo tremendo. Y el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? En esta segunda etapa donde es la revelación, donde Dios le revela a Pedro, era algo tremendo. Yo creo que si alguno de nosotros hubiera tenido esa experiencia, no nos apartaríamos jamás de la presencia y del camino de Dios. Y Pedro lo estaba viviendo. Continuemos, ¿sí? Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Pedro era, al principio le dije que la historia de Pedro es tremenda. Aquí en el periodo de revelación, Pedro también experimentó, esto es tremendo, experimentó la transfiguración de Cristo. Fue uno de los 3 más íntimos de Jesús que experimentó la transfiguración del mismo Señor Jesucristo. Fueron experiencias que fue teniendo Pedro, tremendas, al lado del Maestro. Amén. Y así muchas cosas más, pero no vamos a entrar en detalle porque se nos va el tiempo. Tercera etapa, Pedro niega a Jesús. Lucas capítulo 22, versos 54 al 62. Vamos a leer unos versículos. Dice, y respondiéndole le llevaron. Esperen, antes de esto quiero hacer una acotación. ¿Sí? Acá cuando Pedro va a negar a Jesús, antes de este episodio que vamos a leer, Jesús le dijo a sus discípulos, me van a entregar, me van a juzgar y voy a ser crucificado. Y todos ustedes se van a escandalizar y me van a dejar. Nuevamente Pedro dice, yo no te voy a dejar, yo voy a estar acá firme. Y si es necesario voy a dar la vida por ti, Jesús. Qué tremendo, ¿no? Tener un amigo así. Entonces, a continuación sigue este pasaje. Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dijo, jamás te voy a negar. Desde el principio le dije que este era un mensaje tremendo, ¿no? Porque a veces en la vida del cristiano que ya está caminando, a veces entramos en este periodo de negación. Yo no soy cristiano, no tengo nada que ver con ellos. Tremendo, ¿no? Sigamos, no perdamos el ritmo. El verso 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ya empezó acá, Pedro le seguía de lejos. ¿Sí? Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ya Pedro se empezó a sentar aparte. Se empezó a sentar en otros lugares. Y Pedro también entre ellos. El 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Escuche la respuesta de Pedro. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Dios está hablando a varios en este día. No lo conozco. Un poco después, verso 58, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como que ya Pedro estaba por explotar y al próximo le metía un bife o una bofetada, no sé cómo dicen en otros países. Ya Pedro estaba ahí, no lo conozco, no soy ese que dicen ustedes. 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. El 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. O
sea, Pedro estaba negando totalmente que conocía a Jesús, después de haber experimentado, después de haber visto los milagros, después de haber visto a Jesús transfigurado, después de haber caminado sobre el mar. Esto es tremendo. Y Dios está hablando a varios corazones, muchos están en esta etapa de la negación. No quiero saber nada con Dios. No sé quién es. No me senté con ellos. No estuve con Jesús. No lo conozco. Pero abrí tus oídos, amado amigo y amiga, porque Dios te está hablando. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, el gallo cantó. Porque recuerden que Jesús le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces, Pedro. Y escuche esto porque esto es tremendo. Entonces, verso 61, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Alguien fue traicionado alguna vez? Sí, yo creo que sí. Y es amargo cuando te traicionan, ¿sí o no? Es triste cuando te traicionan, ¿sí o no? Pero dice que Jesús estaba ahí colgado en la cruz. No, perdón, no estaba colgado, estaba siendo juzgado, estaba atado, estaba encadenado. Mientras tanto estaban ahí deliberando que si Pedro estaba o no. Entonces, cuando le estaba negando la 3.ª vez, dice que el gallo cantó antes de que Pedro terminara de hablar. Y dice que Jesús lo miró, no sé cómo habrá sido esa mirada, pero dice que Jesús lo miró a Pedro. Y Pedro no tuvo otro remedio que salir afuera. Y dice que lloró amargamente. ¿Sí? Lloró amargamente. Esta es la etapa de negación del apóstol Pedro. Pero después viene la etapa del reencuentro, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. También es un Dios que juzga, también es un Dios, sí, de fuego purificador, que no lo podemos tomar por tonto, pero también es un Dios de amor. Y vamos a leer este pasaje. Les voy a pedir a los chicos si lo pueden poner en pantalla porque se me apagó la Biblia. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Le volvió a preguntar, ¿sí? Volvió a decirle la 2.ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El verso 17 le dijo la 3.ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3.ª vez. O sea, era como Jesús estaba vengando un poquito ahí, ¿no? De las 3 veces que lo negó. Ahora Jesús le estaba preguntando 3 veces. Entonces dice que la 3.ª vez dice, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto es algo tremendo, amados hermanos, hermanas, amigos que nos están mirando a lo mejor por primera vez o que nos van a escuchar en el tiempo, porque todos estos videos quedan grabados. No sé, vamos a reflexionar en esto, no sé en qué etapa te encuentras en tu vida. Puede ser que estés en la etapa donde no conoces a Dios, nunca te hablaron de Cristo. Puede ser que estés ahí sintiendo que hay algo más, sintiendo que hay un Dios. Dios te está llamando y acá estamos nosotros para acompañarte en el conocimiento de Dios. Aquí estamos nosotros para acompañarte, ¿sí? Para que aprendas de Dios, para que aprendas de su amor, para que empieces a experimentar la presencia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios.
Si estás en esa etapa donde estás y Dios te va a empezar a dar una visión, y hay muchos que ya están ahí en la visión, que ya Dios le mostró lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Después está la etapa donde viene la revelación, donde empezamos a experimentar aún más la gracia, el amor y la misericordia, donde empezamos a ir más profundo en las cosas de Dios, como el apóstol Pedro. Tremenda las experiencias del apóstol Pedro. Pero esas experiencias, a lo mejor no las mismas, pero Dios quiere usar, Dios se quiere revelar a tu vida. Dios se quiere revelar a tu vida, a mi vida, a nuestras familias. Aquí en Conexión Chure, el año pasado, declaramos el año, a ver si alguien se acuerda, el año de bendición, del éxito, perdón. Vino la cuarentena. Pero ¿saben qué? Aquí en la iglesia han ocurrido milagros. Trabajos, aumento de sueldos, aunque usted no lo crea. ¿Sí? A lo mejor estás en ese periodo y gloria a Dios y seguí experimentando. Dios quiere revelarse más a tu vida y a mi vida. Pero también puede ser, mi amado y amada, que estés en la etapa de la negación, donde niegues que Dios existe, donde niegues que Dios dice, por ahí puedes decir, Dios no me ama, Dios no me tiene en cuenta, nadie me llama, nadie esto, nadie lo otro. Pero ¿sabe qué? Dios te ama y Dios está presente todos los días de tu vida. Recuerdo personalmente una experiencia, estuve hace varios años, todavía era soltero, y me sentí una noche triste, angustiado, caminaba por la calle, iba llorando porque sentía la necesidad de algo, me sentía solo. Pero ahí pude experimentar la presencia de Dios, la compañía de Dios, y a lo mejor estás también en esa etapa de negación, pero Dios está ahí para acompañarte. A veces hay personas que están ahí buscando. Hay personas que están allí, pero podemos aferrarnos a Dios. A lo mejor estás en la etapa de la negación, pero Dios hoy te está llamando. Deja de revolotear, deja de dar vueltas, deja de distraerte, deja de hacer cosas que no tenés que hacer. Deja de negar a Jesús. Volvé a sus pies. Y ahí cuando nos reencontramos, así como Jesús se reencontró con Pedro, allí la visión de Pedro volvió a tomar forma, volvió a tomar autoridad, volvió a entrar en relación con Jesús. Y nosotros también en el reencuentro podemos volver a entablar esa relación con Dios. Y la visión se renueva y el movimiento empieza y empezamos a ir más profundo y empezamos a entrar más en su presencia. En el reencuentro con Jesús volvemos a revivir. Mi amado hermano y hermana, amigos que nos escuchan, no sé en qué etapas te encontrás, si en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, pero gracias a Dios que estás escuchando este mensaje. Que Dios bendiga tu vida y Dios en este año de la visión que siga bendiciendo tu vida y nuestras vidas. Que podamos ir más profundo. Que podamos ir más allí en la presencia de Dios. Que Dios le bendiga, querida familia de Conexión. Y que Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando.